Ujata Adonai Eloheinu melech haolam. Beshen Adon Yahshua HaMashiach Ba'akadosh. Abba, seas tú quien ministre en este tema. Es médico, Abacados, pero ministraré tu bendita Torah. Abba, queremos oír siempre nada más tu preciosa voz. Enmudece cualquier voz que no exalte tu bendito nombre. Beshen Adon Yahshua HaMashiach toda Gabá. Muchas gracias. Omen, Beomen. Sheve Bakasha Ahim. Su servidor, quien le habla, doctor Javier Palacios Elorio, Roe, pastor de la Quejilá Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet en español, www.gozoypaz.mx, en inglés, yacosduel.net, y el canal de YouTube Shalom 132. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim. Y hágalo pronto porque los tiempos se están acercando. El día de hoy les quiero compartir, amados Sahim, bendito es el nombre de Yahweh, sobre el lupus eritematoso sistémico. Esta enfermedad me gustaría tratarla por pasos, porque es una enfermedad demasiado complicada en algunos casos, o en todos los casos. Pero quisiera empezar con una introducción. Antes de tratar el tema del lupus eritematoso sistémico. El lupus eritematoso sistémico y otras enfermedades tienen que ver con muchas cosas, pero voy a empezar a compartirles que lo más importante que yo he encontrado es el enojo consigo mismo. Eso es muy importante, el enojo consigo mismo. Ahora, al ver tantos pacientes o tantas personas en la administración como Roe y la Cabotes para el Eterno, las personas están enojadas consigo mismo. Pero no solamente están enojadas consigo mismo, sino que están muy enojadas. Porque una cosa es el enojo, del cual tú tienes un audio en la página gozoypaz.mx y puedes consultar ese tema. Pero otra cosa es estar muy enojado consigo mismo. Entonces estas personas, como tienen un enojo extremo a sí mismas, entonces tienen un autodesprecio. Es muy importante que anoten los conceptos, amados Sahim. Entonces están enojadas con sí mismo, pero muy enojadas. Y entonces por lo tanto tienen autodesprecio. Como tienen autodesprecio, es lógico que estén en contra de sí mismas. No están en contra a veces de otras personas, sino están en contra de sí mismas. Entonces hay una hostilidad, pero consigo mismo o consigo misma hay una hostilidad. Ahora, es un odio ya reflejado a sí mismos. Entonces, yo he ministrado en otros temas que una cosa es el enojo, el odio ya es mayor, es patológico, por así decirlo, pero es espiritual, es del alma. Entonces, ya no va a ser muy enojado, se vuelve un autodesprecio y entonces eso cae en un odio y va a ser una hostilidad contra sí mismo. Ahora, estas personas se van a dañar a sí mismas. Dejemos a un lado el suicidio o el intento de suicidio, que también tiene que ver ahí con la depresión, y tú encuentras un audio de la depresión en esta congregación de Gozo y Paz, en la página Gozo y Paz. Pero no vamos a ir hacia el suicidio ahora, sino que empieza, como se están odiándose y autodespreciándose a sí mismas, va a empezar un autodaño, no nada más en el alma, diciéndose cosas ofensivas ante el espejo a sí misma, la persona, sea hombre o mujer. No nada más se va a decir cuánto se odia, cuánto se desprecia, qué feo está, se repugna, eso es muy grave ya, sino que aparte va a empezarse a hacer daño. Una de las cosas que más veo y que más ven también nuestros amados Sahim, que son colegas médicos, es aquella persona que llega al consultorio y se le notan muchas marcas como de mordeduras pequeñas en la piel de los brazos o en las piernas con corta uñas.
Eso es muy frecuente, más frecuente de lo que ustedes se pueden imaginar. Entonces, cada quien según su profesión va viendo cosas y va teniendo experiencia. Entonces, yo les estoy compartiendo humildemente, y lo digo así tal cual, con los pies en la tierra, para que se entienda que no hay orgullo. Entonces, las personas se lastiman con un corta uñas y se lastiman bastante fuerte. Mientras más les duela esa mordida del corta uñas, ese pellizco, o se desgarren inclusive la piel, para ellos es mejor. La mayoría de las personas que tienen depresión, en casos muy avanzados, está el intento de suicidio. Pero ya expliqué eso y vuelvan a repetir ese audio de depresión. Realmente la persona en las fases iniciales no se quiere hacer daño. Aquí no es que la persona se quiera matar, sino que se quiere hacer daño en el autodesprecio. Por eso en los audios de liberación 1 y 2 siempre empiezo con la lista. Yo renuncio a mi orgullo, a mi terquedad, a mi desobediencia, al rechazo. La experiencia de ver que una persona fue rechazada desde antes de nacer. Me dicen doctor o Roe, según los hermanos, yo me enteré que mi mamá, o después me dijo mi mamá que ella no me quería tener. Entonces, si la rechazó, esos espíritus demoníacos de rechazo van a pasar a la persona y esa persona se va a enojar consigo misma, muy enojada, autodesprecio, un rechazo, pero ya es un autoodio y entonces se empiezan a hacer daño, aunque no intenten el suicidio, sino realmente lastimarse. También se ve mucho en la piel la lastimadura por quemaduras de cerillos o con encendedores, acercándose objetos de plástico a la cara. Es algo increíble, es un autodesprecio. La persona está, pero vamos a ver que es un problema de demonios, ¿no? Lógico, es una posesión o una fuerte opresión. También las personas presentan a veces mordeduras más grandes y entonces uno cae a la cuenta que se está mordiendo a sí mismo, no se está mordiendo haciendo daño con un corta uñas, sino que la persona se está mordiendo a sí mismo. La mordedura humana es demasiado fuerte. Algún día hablaremos de los kilos que puede soportar una mordedura, etcétera, etcétera, humana. Es muy grave. Las infecciones provocadas por una mordedura humana son tremendas porque hay cantidad de bacterias. Generalmente la persona pues no se hacía la boca, etcétera, entonces se causan unas autoinfecciones terribles en la piel de los brazos o inclusive en las piernas. El hecho de picarse, ellos se pican con agujas o bien con picayelo, que es algo ya más grave y es peligroso. Entonces está hablando de un daño fuerte. Ahora, si no se atienden estas personas espiritualmente, vamos, los goyim, las personas no van con un roe a que le haga liberación, no, ellos van con el psiquiatra o con un psicólogo, o lo peor, ¿no? Van con los brujos, etcétera. Empiezan con la automutilación. Esto es ya bastante grave y eso está hablando ya de una posesión total, una posesión demoníaca total, la automutilación. Ahora, quiero decirles que la automutilación va desde cortarse una falange, esta es dos, tres falanges en este dedo, dos falanges en el dedo gordito para que se entienda, en el pulgar, pero muchas veces se automutilan una falange o dos falanges o el dedo completo. Bueno, esto es algo muy desagradable nombrarlo ahora, pero es una pandemia esto ya de la automutilación. ¿Pandemia qué es? Que está ya en todo el mundo. Endemia es localizado. Epidemia es ya más grande. Pandemia es en todo el mundo. Entonces la automutilación la estamos viendo ya y es un problema ya pandémico. Es decir, ya se presenta en todo el mundo. Ahora, la automutilación no debe ser nada más, o no nada más es cortarse un dedo o parte de la oreja. Nada más con los zippers ya la persona se está automutilando porque se está causando un daño. Los múltiples zippers o aretes en las orejas, en la nariz, en la lengua, en las zonas genitales, en el ombligo, eso está hablando de un poco amor. Cualquiera que se pone un zipper duele. Eso está hablando de un daño. No se necesita
picar o morder con un corta uñas, lastimarse. Las personas que tienen síper en los genitales o en la lengua o en la nariz, etcétera, eso está hablando que se están auto-odiando. No es moda, no es bueno que los amigos lo hacen, lo imite. Es algo de eso, lógico, pero es auto-odio. No nos debemos de confundir, amados Sahim. Porque la persona diría, bueno, es una moda, lo aprendió de la televisión, de los artistas de rock pesado, que no son más que satanistas. No, está hablando de un auto-odio. Todas las personas que he ministrado acá en la congregación o cuando salíamos mucho, valga la redundancia, afuera a ministrar, todas las personas con zipper eran personas con auto-odio. Y entonces yo empezaba, oye, ¿tú estás enojado contigo mismo? Sí. Ahora pasamos, ¿muy enojado? Sí, sí estoy muy enojado. Ahora, ¿tú te desprecias a ti mismo? Sí, me autodesprecio. Entonces, ¿te rechazas? Sí. ¿Te odias a ti mismo? Sí. ¿Me doy a entender? Es decir, que no es una moda, no es algo bonito, lógico. No. Ni se necesita que se lastimen con un corta uñas. Pero para llegar a la mutilación y todas esas cosas que no nada más es mutilación en los dedos, parte de la nariz, un labio, todo esto tiene un trasfondo satánico desde los mayas, cuando se ponían tablas para que la cabeza se hiciera con un diámetro anteroposterior mayor, u otras culturas prehispánicas, por así decirlo, que se ponían dos tablas para que se pusiera en forma de pico la cabeza, y todo eso alteraba, lógico, el cerebro y su función. Entonces, no es más que la idea satánica, Yahshua Mashiach reprenda al diablo, de autorrechazarse y autodestruirse. Entonces, no es ver a una persona nada más con mordeduras o de él mismo o lastimaduras por un corta uñas, picadas, quemadas, etcétera, sino que la base de todo es el rechazo. Todo empieza con el rechazo. Todo este tipo de problemas es el rechazo. Ahora, ustedes van a decir, Roy, ¿qué tiene que ver esto con el lupus eritematoso sistémico? Muchísimo tiene que ver. Toda enfermedad, es decir, generalizando, toda enfermedad, toda enfermedad, hablemos de cualquier enfermedad, amados Sahim, generalizando, es la separación de Elohim, es por la separación de Elohim. Eso sí pueden irlo anotando, por favor. Entonces, toda enfermedad es por la separación de Elohim. De sí mismos, y entonces es un autorrechazo. Y recomiendo los audios de liberación en español e inglés, Liberación 1 y Liberación 2 en gozoypaz.mx y en jacoswell.net. Entonces, como la persona está separada de Elohim, va a venir enfermedad. Ahora, sabemos que la enfermedad como tal nació por el pecado de Adán y Java, de Eva, y entonces de ahí a generación a generación a generación. Pero llega un momento que se tiene que romper esas maldiciones. Aún así va a haber enfermedad. Pero generalizando, decía yo, toda enfermedad es por la separación de Elohim. La persona se separa de Elohim y entonces la persona se separa de los demás. La persona es solitaria. No es el clásico Kadosh que busca estar en comunión con el Eterno. No, eso es otra cosa. Porque aún así los que nos dedicamos a ministrar Torah, los que nos gusta la Torah, los que estudiamos Torah, nos gusta mucho estar con los amados Sahim, compartiendo, aunque sean pocos, pero compartiendo con ellos. Ahora, ¿cuál es el problema a nivel mundial con todo esto? Los médicos, es muy importante que anoten esto, los doctores, los médicos, que es lo más correcto, los médicos en todo el mundo desconocen esta conexión de enfermedad-pecado. Ellos desconocen esta conexión entre el pecado y la enfermedad, o entre la enfermedad y el pecado. Ellos lo desconocen. Para ellos no existe eso. Una enfermedad de un cáncer es cáncer y se acabó. Y la causa, desconocida. Una enfermedad de lupus eritematoso sistémico, esclerosis amiotrófica lateral. Claro, conocemos algunas cosas, pero ellos como médicos no creyentes dicen, es una enfermedad y se acabó.
quiero que captemos bien eso porque tú ya estás familiarizado que las enfermedades vienen por pecado. Generalizando, hago la aclaración. Pero el médico más renombrado en el mundo, los médicos más renombrados en el mundo, ellos no tienen conocimiento de que hay una conexión entre el pecado y la enfermedad. Ellos no saben eso. Si alguien empieza a delirar, etcétera, etcétera, van a decir, bueno, este niño empezó con esquizofrenia o este joven tiene esquizofrenia. Oiga, pero es que ve maquinitas o juegos satánicos, ¿no sería por eso? No, no tiene nada que ver. No, es esquizofrenia y se acabó. Ellos no entienden que demonios fueron lanzados desde la televisión, es un decir, y poseyeron a esa persona, o desde las maquinitas. Vuelvo a repetir, los médicos no conocen la conexión entre pecado y enfermedad, no la conocen. Ellos no conocen eso. Una pregunta, si no la conocen, ¿cómo la tratarán? ¿Cómo van a tratar estas enfermedades? ¿Cómo van a tratar un lupus eritematoso sistémico, una esclerosis amiotrófica lateral, un cáncer? Si ellos no, ellos simplemente dicen, hay que darle esta droga y se acabó, esta medicina y se acabó. Hay que escanear su cuerpo y se acabó. Hay que mandar a sacar unas radiografías, los análisis más, o los de gabinete más sofisticados que nos podamos imaginar. Ultrasonidos en tercera dimensión, en cuarta, casi a color. Pero ellos en sí no conocen que cada enfermedad generalmente es por pecado. Anteriormente, en el antiguo pacto, los médicos eran los levitas. Yahshua HaMashiach, cuando sanaba a alguien, le decía, ve y preséntate al Cohen. ¿Así está? Porque el Cohen debía de dar testimonio de ello. Vamos por favor a abrir nuestra Tanaj en Matillahu. Vamos para allá, amados Sahim. Mateo. Vayan avisando, amados Sahim, a otros por medio de Facebook, que vamos a proyectar material muy importante el día de hoy. Mucho, muy importante. Necesitas conocer todo esto. Ve avisando que se conecten otros hermanos, por favor. U otras personas, para que conozcan en qué mundo ya estamos viviendo. Mateo 8, verso 4. Cuando lo tengan me dicen unos amén gozosos. Entonces Yahshua HaMashiach le dijo, mira, no lo digas a nadie, sino ve y muéstrate al Cohen y presenta la ofrenda que ordenó Moshe para testimonio a ellos. Entonces en esta cita, Yahshua HaMashiach sanó a un leproso y le dice, preséntate al Cohen. ¿Por qué? Porque el Cohen, que es levita, o los levitas que no son Cohen, eso ya lo entendemos bien, pero en sí los levitas eran los médicos. Los Kohanim intervenían de hecho en la lepra. Si tú ves, ahí te remite tu Tanaj a Vaikra, no vamos para allá, 14, y tenía que agarrar aceite, tomar aceite y ponerlo 7 veces, etcétera, etcétera. ¿Por qué un Cohen haciendo esto? Porque la lepra ya hemos estudiado que tiene un contexto netamente espiritual. Actualmente hago un paréntesis, hay leprosarios acá en México y en todo el mundo. La gente se le sigue cayendo la piel a pedazos y es producida por un microorganismo, Mycobacterium leprae. Ahora, se le puede dar tratamiento médico, sí, no voy a hablar de eso ahorita, no es el tema, pero en sí, si no se trata el problema espiritual, la persona va a morir de todas maneras con su lepra. ¿Recuerdan la maldición de los celos? Tenía que intervenir el Cohen para la ofrenda de celos. ¿Sí recuerdan? O sea, el Cohen intervenía y entonces ahí si la mujer era culpable se le iba a hinchar el vientre, etcétera. Todo eso que nosotros vemos en la Torah es que el levita, el Cohen, fue llamado para eso, para ministrar la bendita Torah, y si ministraba la bendita Torah lleva una conexión íntima con las enfermedades, íntima con las enfermedades. Entonces las demás tribus no estaban preparadas para ello, sino solamente los Kohanim, los levitas. Ahora, Elohim, Yahweh, escogió a Israel y eso lo encontramos, vamos para allá, en Shemot, Éxodo 19, verso 5. En Éxodo 19, versos, ahí vamos para allá, 19, verso 5. Cuando tengan Éxodo, Shemot 19, 5. Y todos los 5 libros de Moshe, desde Génesis, Bereshit, hasta Deuteronomio, están en la página de internet, gozoypaz.mx, y en video están en el canal de YouTube, Shalom 132.
Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces, Yahweh Sebaot escogió al pueblo de Israel para que todos fuéramos Kohanim, para que todos fuéramos Kohanim. De hecho, dice en Apocalipsis 1:6 que Yahshua HaMashiach a todos nos hizo reyes y Kohanim. ¿Está así? Bueno, ahora, en el antiguo pacto entonces el Cohen tenía un papel importantísimo en las enfermedades. Bueno, ¿qué hacía y qué hacen todos los demás pueblos? Vamos a ver en esa época. ¿Qué hacía un pueblo o qué hacían los pueblos en esa época? ¿Ellos consultaban al Cohen? No, lógico que no, porque eran paganos. ¿Qué hacían en la antigüedad? Ellos tenían sus propios brujos. Siempre, en cualquier tribu que querramos o que se te venga ahorita a la mente, amado Aja, Madajot, ellos tenían sus brujos. Entonces, es una copia barata de los Kohanim. Todos los pueblos tenían sus brujos. Cualquier tribu que se te venga a la mente, repito. Todas las tribus o los pueblos paganos en la antigüedad y hasta la fecha tienen sus propios hechiceros. Entonces, si alguien estaba malo, alguien empezaba con una parálisis de la cara o del cuerpo, de inmediato llevarlo con el brujo. El brujo generalmente manejaba conjuros al diablo, Yahshua Mashiach le reprenda, manejaba, por ejemplo, o manejan hasta la fecha un cráneo humano para hacer sus conjuros, etcétera, etcétera, etcétera. Y sus inciensos, simulando todo lo que es Kadosh. El uso de pócimas hasta la fecha se lleva a cabo aquí en Tehuacán y en todo el mundo. Y las pócimas no es que funcione una pócima como tal, sino el conjuro que se hace sobre la pócima. Vamos a suponer que a un vaso de agua le agregan X tierra de panteón, etcétera. ¿Eso va a hacer efecto? No, no va a hacer efecto, sino va a hacer efecto los sheidim, los demonios que se están llamando, Yahshua HaMashiach les reprenda, para ese conjuro. Te pongo un ejemplo práctico. Me hablaron de una casa aquí en Tehuacán, ese ejemplo ya lo puse hace tiempo, por una persona mayor, no viejo, pues un maduro, un joven, adulto, pero maduro, muy fuerte, pero atado con cadenas. Y él veía hormigas por todos lados. Entonces, él estaba enfermo de algo, lo llevaron con una bruja, la bruja licuó unas hormigas y se las hizo beber para que él se sanara. ¿Qué es lo que pasó ahí? ¿Fueron las hormigas acaso, el veneno de las hormigas, lo que hizo daño, que quedara este hombre loco, porque está esquizofrénico, lleno de demonios? No, sino es el conjuro que se hace para que la pócima dé resultado. ¿Me di a entender? No es en sí la tierra de panteón, no es eso. Es el conjuro que se hace para la pócima. Eso ténganlo muy presentes. Entonces, lo que hacían los brujos o hacen ahora, el uso de pócimas o de ciertas cosas, por ejemplo, como los cataplasmas, pero con conjuros, y entonces esos espíritus demoníacos que son llamados, y a Yahshua Mashiach les reprenda, van a hacer su trabajo. Ahora, esto sí me gustaría que lo anotaran. Hay un alto porcentaje de carga espiritual dentro de cada enfermedad. Eso ya lo expliqué. Hay un muy alto porcentaje de carga espiritual dentro de cada enfermedad. O sea, en cada enfermedad, dentro de cada enfermo, pues mejor. Ese alto porcentaje de carga espiritual se tiene que resolver porque con pastillas, inyecciones y soluciones, o sea, sueros como se conoce, no se va a resolver un problema. Hasta una cirugía no va a resolver el problema de la carga espiritual que tiene esa persona, sea hombre o mujer, de cualquier edad. Vuelvo a repetir, es un alto porcentaje de carga espiritual. Una migraña, ya lo expliqué y está en la página gozoypaz.mx. O sea, las enfermedades tienen una carga muy exagerada de problema espiritual. La hipertensión, la diabetes, la gastritis, colitis y demás, hay una carga espiritual. No quiere decir que todo, vamos a suponer que una persona es ansiosa o demás, bueno, va a tener una colitis.
pero no quiere decir que esté pecando. Su problema es la ansiedad. ¿Pero será pecado la ansiedad? A lo mejor esa persona está cargada de tribulaciones. Ahora, lo que sí yo he encontrado, porque está en la Tanaj, las frustraciones, anoten eso, la frustración origina rechazo, un autorrechazo. Entonces, en estas personas que yo platicaba, que se les ministra, que traen zippers por todos lados, o que se muerden con un corta uñas o con su propia boca, o que se mutilan, automutilan, etc. La causa del enojo, o del muy enojado, o del odio, o del autorrechazo, el autodesprecio que ya ministré, se debe a frustración. Quise estudiar esto, pero no lo pude. Quise tener esta pareja, pero no pude. Quise esto, pero no pude. Es la frustración lo que origina el rechazo. El rechazo no se origina por sí solo. Tiene que haber una causa siempre, amado Sahim. El agua viene del manantial, o sea, siempre hay de dónde vienen las cosas. Vamos por favor a abrir nuestra Tanaj en Proverbios, capítulo 13, verso 12. Vamos para allá, Mishle, Proverbios, capítulo 13, verso 12. Cuando lo tengan me dicen un amén y nos gozamos. Ahora, estamos estudiando una introducción de lo que es el lupus eritematoso sistémico y otras enfermedades. Para que nos quede claro, si entonces hablo de otra enfermedad, tú digas, sí, entonces ya, eso ya lo explicó el Roy. Bendito es Yahshua Mashiach. En Proverbios 13:12 dice, la esperanza que se demora es tormento del corazón, la frustración. Pero árbol de vida es el deseo cumplido. A ver, el 12, amén. Está hablando de la frustración, la esperanza que se demora, que no llega, o que no llegó, es un tormento del corazón, es un tormento para el alma. Recuerden que la Tanaj no es corazón físico como tal, sino el alma, ¿de acuerdo? Entonces, recuerden esto, amados Sahim, miren, aquí no estudiamos la Tanaj para decir, es esto o es esto, y sí, es esto. No, vamos a autoministrarnos ahora. No contesten, recuerden que no se trata nunca de aprender nada de nadie. ¿Estás enojado contigo mismo, contigo misma, allá? No contesten. ¿Estás muy enojado? ¿Llegas hasta odio? ¿Es un rechazo? ¿Es un odio que te tienes contra ti mismo? Eso tiene una causa, la frustración. Y no tiene nada que ver el Eterno con tu frustración, ni con tu enojo, tu autoenojo, tu muy enojado, con tu desprecio, porque el Eterno nos ama. Bendito es su nombre. Generalmente, decía yo en un tema anterior, no nos aceptamos ciertas características de nuestro cuerpo, pero eso no se trata de estarse despreciando con un enojo, muy enojado. Recuerden, eso tiene un ciclo, un autodesprecio, un autorrechazo, un autoodio. Porque entonces la persona, voy a ponerles un ejemplo, si una persona no se empieza a gustar en su propio físico, que no se trata de idolatría, ¿no? O de egolatría o de egos, si dice, bueno, estoy engordando, estoy subiendo de peso, pero no pone un alto a ese problema, entonces en lugar de que empiece a hacer ejercicio y comer más saludablemente, entonces empieza un autoenojo y entonces dice, ¿cómo más? Eso no falla, eso es la realidad, amado Sahim. No me equivoco, no porque yo sea perfecto, no. Cuando digo no me equivoco no es porque yo me crea perfecto, es que es la verdad. La persona entonces se autoabandona porque se autorrechaza. Y entre más sube de peso, más se va a autorrechazar. Más sube de peso, más se va a autorrechazar. Va a estar más enojado, muy enojado, y empieza el odio contra sí mismo. Aquí lo vemos que la esperanza que se demora, o sea, la frustración, es tormento del corazón, pero árbol de vida es el deseo cumplido. Fíjate muy bien, aquí está hablando claramente de frustración. Los deseos, el Eterno nos concede los deseos de nuestro corazón. ¿Está en los Salmos?
Si tú oras, si tú ayunas, si tú te postras, si tú eres K2, te alejas del pecado, buscas al Eterno, el Eterno te va a ir bendiciendo en todas las áreas de tu vida. Le dijo a Josué, ¿sí le dijo eso o no? Esfuérzate y sé valiente y todo lo que tú hagas prosperará. ¿Está? No, no le dijo que iba a ser frustrado, porque el Eterno no quiere eso, no quiere que vivamos frustrados. El Eterno quiere que vivamos en victoria, pero no es la victoria del cristiano de domingo, es cumpliendo la Torah. Aleluya. Y a pesar de pruebas, tribulaciones, enfermedades o alguna otra cosa que el Eterno permita. Ahora, la persona no nada más se va a dañar a sí misma, sino va a dañar el entorno familiar. Y eso lo vemos a diario. Entonces, esta pérdida de esperanza crea frustración en la propia persona, pero la persona, como está enojado con los demás también. Y entonces, no nada más se va a afectar la persona, sino la familia. Y entonces, que no solamente la persona está en pecado, sino la familia está en pecado. Porque si alguien es K2, entonces va a empezar a ministrar, a decir, no, no es lo correcto, hay que hacer esto, hay que hacer el otro. Pero la mayoría de las personas, ellos recomiendan mismo a sus familiares de que vayan a ver un brujo, otro brujo. Ayer yo tuve que tomar un taxi por ir a hacer un servicio. Y me decía el taxista, como no sabe a qué me dedico en cuanto a la palabra, porque es nuevo acá, me decía el taxista, fíjese doctor que yo sé que, porque sí reconoció que me dedico a la medicina, pero no a la administración de la palabra. Fíjese doctor que si alguien me dice, ¿conoces a un brujo? Sí, le digo, sí, ahora ya conocí Tehuacán. ¿Dónde hacen una limpia buena? Ah, súbase, yo lo llevo, yo sé quién es el que limpia mejor. Pero el bolsillo. Aleluya. Entonces, ellos saben perfectamente bien los lugares. ¿Por qué hay tanta demanda? Entonces, si los hay los brujos es porque hay demanda, ¿no? Están abriendo cantidad de brujos y vemos cómo se lee el tarot, se adivina la suerte, etcétera, por todos lados. Eso está muy, muy abundante. Donde tú veas un negocio que nada más tiene una cortinita, ahí hay un brujo, generalmente. Son gente, o sea, no creas que pusieron la cortina nada más porque sí. Entonces pensemos siempre en todo eso. Ahora, como la persona está frustrada, decía yo hace un momento, la persona se va autoabandonando. No la están abandonando sus familiares. Y es aquí en ese autoabandono cuando surgen las complicaciones. Estoy hablando de una enfermedad generalizada. Ahora, veamos qué es este mundo. ¿Cómo está el mundo ahora? El mundo es un hospital gigantesco, hermanos. Ahim. El mundo es un hospital gigantesco con enfermos terminales de todo tipo, o sea, enfermedades de todo tipo, vale la redundancia. Este mundo es un hospital gigantesco, enfermos psiquiátricos, enfermos crónicos, enfermos de cáncer terminal. Cuando una persona tiene que visitar por alguna razón un hospital de especialidad del cáncer, se desmaya del miedo. Es decir, cuando alguien, por ejemplo, es diagnosticado con un cáncer, pues no acepta la palabra, no acepta la Torah, no acepta liberación en el nombre bendito y poderoso de nuestro don Yahshua Mashiach, pues vaya entonces a un hospital, donde, sí, me voy a un hospital, recomienda usted un hospital en la capital de la República Mexicana, en este caso, y se van a desmayar, se desmayan de lo que ven ahí. Son verdaderos, sin ser irreverente, con los muchos enfermitos, son verdaderos monstruos, deformados. Un cáncer en la mandíbula. Eso deforma totalmente el rostro. Bendito es Yahshua HaMashiach que nos mantiene sanos. Aleluya. Entonces, pero vamos, hasta que la persona no va a un hospital de esos por X o va a visitar a un familiar. Muchas personas salen vomitando, perdónenme la expresión. Salen vomitando de ver tanta cosa fea. ¿Te imaginas a una persona sin media cara? Ahora tú dirás, ¿usted lo ha visto? Sí, tuve que pasar por todos esos hospitales. ¿Cómo es posible que de perfil pueda ser como traga una persona? Así. Entonces, bendito es Yahshua HaMashiach que nos mantiene sanos. Es un hospital gigantesco, hermanos.
Vean los hospitales de la Seguridad Social, no solamente en México, sino en todo el mundo. Es un hospital gigantesco. Ahora, esos son los enfermos que están internados. Los que no están internados, pero que están mal psiquiátricamente y que están en su casa encerrados o los tienen encerrados. Los enfermos terminales de cáncer que no están en un hospital, sino están ya terminando su vida en su casa. Lo que platicamos hace 8 días, miércoles, el Alzheimer. Es un hospital gigantesco, amados. Es un hospital gigantesco el mundo. Ahora, ¿por qué es un hospital gigantesco? Por el rechazo a Elohim. Esa es la explicación. El rechazo a Elohim no es que una persona diga, yo no quiero saber nada de Dios. Bueno, tiene que haber un lenguaje claro para que nos diga que sí, nosotros entendemos, es un rechazo, pero el rechazo es igual a rebeldía. Eso está claramente en la Torá. El rechazo es rebeldía. Ahora, como es rechazo a Elohim, es igual a rebeldía, eso crea el 99.9% de todas las enfermedades. El rechazo a Elohim. Y yo sé que a lo mejor muchos están pensando, bueno, entonces ¿por qué yo estoy enfermo, Roe? Si yo amo al Eterno, guardo el Shabbat, guardo las fiestas, me guardo en santidad, guardo mi vista, mis manos. Ahora vamos para allá. Y si no nos da tiempo, en 8 días. Recuerda, el rechazo a Elohim es rebeldía, ¿o no? Sí, es así. Ahora, ustedes pueden revisar el tema, por ejemplo, del autismo. Está en la página gozoypaz.mx. Y vean entonces las características que pongo ahí de los papás. Y al hablar con muchos papás que han querido coquetear, por así decirlo, con la Torá, es decir, que quieren y no quieren, quieren y no quieren, Torá, les he dicho, el problema es por esto, porque tú abandonas a tu hijo, lo dejas a merced, etcétera, etcétera. Nunca ellos van a aceptar que es por su propia culpa un autismo. Pero vamos a ver cosas después profundas, más profundas todavía sobre el autismo, pero en sí ya está el tema en la página gozoypaz.mx. Ahora, el autismo se está aumentando bastante, cada día hay más niños autistas. Revisen el audio en la página gozoypaz.mx y ahí está la respuesta del por qué el autismo. Voy a hablar algo médico, o sea, un poquito más específico. Cuando la persona tiene deseos renovados, o sea, que todo el tiempo está renovando sus deseos, pero son deseos buenos. Estamos hablando de una persona kadosh. La dopamina, y anoten esto porque es importante, la dopamina aumenta cuando la persona tiene deseos renovados. Pero cuando es kadosh, cuando es una persona pecadora, lo único que se va a aumentar es la adrenalina y el cortisol, y eso lo va a llevar a la muerte. Entonces, la dopamina tiene muchas funciones, y la dopamina hace que se aumente la esperanza renovada. Eso anótenlo, porque eso es médico, pero eso es del alma. Entonces se aumenta la dopamina y aumenta la esperanza renovada y aumenta más sus deseos. Por ejemplo, voy a ayunar 1 vez a la semana. No, voy a ayunar 2 veces a la semana. Voy a ayunar 3 veces a la semana. Voy a clamar, voy a orar. Y la persona dice, no, voy a clamar, pero me voy a postrar. Y va para arriba. Los niveles de dopamina en cerebro aumentan y eso va a aumentar su esperanza renovada. Entonces no va a ser una persona frustrada y esa persona se podrá enfermar de una gripa. Cada estornudo manda 100,000 virus. Cada estornudo, por eso hay que taparse la boca para estornudar. 100,000 virus en cada estornudada. Generalmente cuando tenemos una gripa no estornudamos 1 vez, generalmente son 3 veces, o el clásico en metralleta que está en los libros. No es para risa, bueno, pues si se puede, pero así se estornuda en metralleta. Eso generalmente se da en las alergias. ¿Sí anotaron lo de la dopamina? Ahora, por favor, mucha atención todos acá y allá, amados Sajín. Esta congregación se abrió sin fines de lucro. La única finalidad de un servidor y de los Sajín que se han unido
a esta obra es bendecir a la gente, nada más. No servirse del ministerio o no hacer negocio pidiendo, manda un donativo, ¿no? ¿Quieres este audio? No, no, no. Lo único que a mí me motiva es que se bendiga a la gente, porque es un mandato de Yahshua HaMashiach. Entonces, una persona con deseos renovados, voy a hablar de los ajim músicos, pero en este caso de los compositores. Voy a hacer una jalel. Abacados, inspírame por medio de tu bendito Ruach HaKodesh. Oran, ayunan, ahí está una jalel. Quiero componerte algo todavía mejor, no sé, quiero componerte algo más. Viene un deseo renovado, otra jalel. Los niveles de dopamina están altos. No es por orgullo, entiendan esto, amados, no es egolatría. ¿De acuerdo? Y entonces, o los hermanos que son músicos, voy a hacerlo mejor. El de trombón, el ángel del trombón, los trompetistas, etcétera, los ajim de los violines, etcétera. Voy a hacerlo mejor. Entonces, como es un deseo renovado y es kadosh, su dopamina está alta. Y entonces, difícilmente se enferman. Las hermanas de la danza, los que transmiten, o todos como hermanos. Voy a renovarme en mis deseos. Yo te quiero servir mejor. Eso aumenta la dopamina. En los malvados aumenta la adrenalina y el cortisol. Que también hay excepciones, ahorita vamos para allá. ¿De acuerdo? Aleluya. Ahora, anoten esta frase. Si la desesperanza es derrotada, la enfermedad es sanada. Eso es algo clave, amados. Si la desesperanza es derrotada, la enfermedad es sanada. Sea lupus, sea esclerosis amiotrófica lateral, sea Parkinson, sea principios de Alzheimer, etcétera, etcétera. Enfermedades de ese tipo, graves. Si la desesperanza es derrotada, la enfermedad es sanada. A ver, ¿cómo escribieron? Amén. Allá, amados aquí que nos ven a través de internet, si la desesperanza es derrotada, la enfermedad es sanada. Ahora les toca a ustedes. Amén. Aleluya. Aleluya. Si la desesperanza es derrotada, la enfermedad es sanada. Lo peor que puede decir un médico, como no conocen la conexión pecado-enfermedad, ¿sí recuerdan eso? Le va a decir a una persona, no, usted está muy mal. Tiene que tomarse esa medicina de por vida. No hay remedio para usted. Ya le puso 3 inyecciones grandes de desesperanza al enfermo. En su espíritu, en su alma. Como el enfermo también desconoce todo lo espiritual, ya no hay nada que hacer. Si la desesperanza es derrotada, la enfermedad es sanada. A ver otra vez. Amén. Aleluya, aleluya, aleluya. Mira, perdón que me ponga como ejemplo, perdón. Hace mucho tiempo me tuvieron que operar del vientre. Van a decir, pero a mí que me interesan sus enfermedades, te voy a poner este ejemplo. Después de no comer 10 días sin agua, pura solución, pues tuvo grave el problema. Yo acabé todo raquítico, enclenque, es un decir. Mi esposa me ayudó a levantarme. Y yo empecé a orar, Abba, dame la fuerza como Sansón. Así se me ocurrió. Y medio me arrastraba así, dame la fuerza, todo aquí mal, dame la fuerza, dame la fuerza, dame la fuerza, dame la fuerza, Y aquí estoy. Si la desesperanza es derrotada, la enfermedad es sanada. A ver otra vez, amén. Aleluya. Ahí está la clave. Aquí tenemos, no es el clásico que grita y a ver, un show, ¿no? A ver, pásenme al siguiente. ¿Qué trae usted? No, pues esto, a ver, ahorita te vas a sanar. No, esas son payasadas del diablo. Eso no. El que sana es Yahshua HaMashiach. El enfermo pone su parte. ¿Qué tiene que poner? Fe. Fe. ¿Tiene que poner qué? ¿Qué tiene que poner el enfermo? Eso. Yahshua le decía, sea conforme a tu fe se ha hecho. ¿Sí?
¿Sí les dijo así? Ahora, la acusación por los pecados que se cometieron y que ya fueron perdonados, no tienen por qué volverse a repetir otra vez. A ver, voy otra vez, quiero romper maldiciones. Pues, ¿qué andas haciendo? Ya rompiste maldiciones una vez. La acusación por pecados que se cometieron, que ya fueron sanados, que ya fueron, perdonados por Yahshua HaMashiach, lógico, por un auténtico arrepentimiento, tú ya no tienes por qué sentir culpable. Si tú escuchas 20 características de un salvo, siempre pongo el ejemplo de que es justo en todos sus tratos, ¿sí? Pero ahora te pongo este ejemplo, no siente culpabilidad por sus pecados pasados. Escucha el audio. Una de las características de un salvo, según la Tanaj, es que no siente culpabilidad por sus pecados. No porque sea orgulloso, sino porque Yahshua ya lo perdonó. Porque si tú no te perdonas, y escucha el audio de la culpabilidad, anótalo, el audio de la culpabilidad, si tú no te perdonas, te estás poniendo arriba de Yahshua. Yahshua ya te perdonó, ¿por qué no te perdonas tú? El autorrechazo, el autoenojo, la frustración, etcétera, todo eso. Ya te perdonó. Escuchen ese audio de la culpabilidad. En ese audio explico, en ese tema expliqué que el diablo lo que hace, Yahshua Mashiach le reprende, es golpear a la persona contra un lado, golpear a la persona contra el otro lado y sigues sintiendo culpable hasta que te mueras. No, así no es. Yahshua nos perdonó, porque nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Hebreos 8:12. Y eso está en la Torah. Aleluya. Ahora, ¿qué es lo que crea culpabilidad y no culpabilidad? Por ejemplo, cuando hay un malentendido, los malos entendidos cómo dan problemas. Por eso yo cuando ocurre un problema aquí, rápido mando a otro familiar. Oye, que no vaya a haber un malentendido por esto. Yo no quiero problemas, rápido. Los malos entendidos entre familiares, los malos entendidos entre los hermanos, esos malos entendidos, ¿cómo crean enfermedades? Anótalo, los malos entendidos. No, es que yo no quise decir esto, quise decir el otro. Perdona y se acabó. Y bendice, pero aclara las cosas. En justicia de Yahshua Mashiach. Bueno, pero no, a lo mejor no hay malos entendidos, hay buenos o bien entendidos. Entonces, bueno, hubo un malentendido, pero con un asesinato, con la lengua, con la shon hara, como el chisme, la difamación. Mucho cuidado, hermanos, mucho cuidado. Las personas que hacen la shon hara, como están difamando, están asesinando, están pecando. Eso es por envidia, generalmente, ya lo ministré muchas veces, por envidia, y entonces van a tener una frustración. Pero ¿por qué yo no tengo la altura de ese? ¿Por qué yo no tengo esto? ¿Por qué yo no tengo el otro? ¿Por qué no tengo un coche? ¿Por qué no tengo la barba? ¿Por qué no tengo el esto? ¿Por qué no tengo el otro? Me estoy refiriendo a nivel general, unos con otros. Esa hermana es china, yo porque no soy china, etcétera, etcétera, etcétera. ¡Qué terrible! ¡Aleluya! Ahora, las personas que hacen la shon hara, ellos no saben que están haciendo la shon hara, porque con nosotros ha habido muchísima gente que sigue haciendo la shon hara. Nunca entendieron lo que era la lashon hara, lengua viperina. Ellos piensan que es normal su comportamiento compartiendo con varios su valiosa opinión. Anótalo y aprenderás. Aleluya. Ellos no saben que están difamando, ¿eh? Ellos piensan que es compartir su valiosa opinión. Y anótalo así con letra grande y entre comillas. Pero su valiosa opinión es chisme. ¿Le interesa su valiosa opinión? ¿No le interesa la opinión del Eterno, el juicio de Elohim? ¿O le interesa más su chisme, su valiosa opinión, que el juicio que pueda dictar Yahshua en la Tanaj? Entonces ellos dicen, bueno, pero es que yo lo hice con buena intención. No. No, de eso creo que todos tenemos experiencia. Cuando alguien nos dice, es que yo no lo hice con esa intención. Pero ¿para qué anduviste diciéndole a todos esto? Pero yo no lo hice con esa intención. O se hace o está loco. O está loca esa persona. No hay otra.
generalmente están locos. O sea, no saben lo que están diciendo. Tú vas a decir, sí saben. No, ellos piensan que su valiosa opinión vale más que el juicio de Elohim. Créemelo, así es, amados aquí. Anoten, aprendan. Aleluya. Ahora, todo esto de malos entendidos y que me dijo y no me dijo, etcétera, 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 esto trae serios problemas de salud. Serios problemas de salud. Malos entendidos que acaban con una diabetes, que acaban con la persona, la dentadura de la persona y a veces amputando una pierna por un malentendido. ¿Lo puedes creer? Pero Roe, ¿cómo va usted a creer eso? No, te lo estoy diciendo como médico. Un malentendido creó una diabetes y después la diabetes vino una gangrena en una pierna y le tuvieron que amputar una pierna por los malos entendidos. No estoy diciendo de un pecado, todos los pecados son graves, pero de un pecado escandaloso, como el adulterio, nada más un malentendido. ¿Puedes creer eso? ¿Sí lo anotaron? Eso trae serios problemas de salud. Los malos entendidos, o los bien entendidos, pero quieren, eso de bien entendidos es una forma sarcástica que estoy hablando, de compartir su opinión con todos, en lugar del juicio de Elohim, o un juicio justo, lógico de Elohim, pero por medio de las autoridades, los ancianos, el ROE, no sé, estoy hablando de congregaciones a nivel general. Esos malos entendidos traen serios problemas de salud. Ahora, hacemos un alto. Tú, amado Aj, o tú, amada Ajot, tú pretendías a esta hermana, y tú, hermana, pretendías a este hermano. Hubo un malentendido, ¿no? Y mira los problemas de salud. ¿O no? No conteste. Eso es mundial. No creo que estoy hablando de la Keilah nada más local. Eso es mundial. Por un malentendido. El Eterno nos ha dicho y nos sigue diciendo ya que tú seas sí y tú no. No malos entendidos. Ni bien entendidos. Es sarcástico de andar compartiendo la opinión con todos. Y eso crea problemas. Hay insomnio. O sea, no poder dormir, hay anorexia, se va el apetito, o hiporexia más bien, se va el apetito, hay debilidad, hay cansancio, astenia, etcétera, todos los términos médicos, hay fatiga, por malos entendidos. Ahora, eso origina amargura, anótalo. La amargura es como si fuera un ácido, pero aquí no es para refinarlo como el oro, como vimos. No, la amargura es como si fuera un ácido. Este ácido va envenenando el cuerpo, pero envenena primeramente el alma, y después de que enferma el alma, toda el alma enferma el cuerpo o todo el cuerpo. Estos principios son básicos no solamente para el lupus eritematoso sistémico, sino para todas las enfermedades. Muchas personas que tienen lupus eritematoso sistémico tuvieron malos entendidos con su mamá, o con su papá, o con la abuelita que tanto querían. Y como la abuela ya murió y no hay forma de pedirle perdón, sigue el lupus eritematoso, o la esclerosis amiotrófica lateral, o un cáncer de mama, muy a los expliqué en salud integral o salud de la del cuerpo, por un malentendido. No permitamos eso, amados aquí. No permitamos eso. Dice el mandamiento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nos amamos, realmente que nos amemos. Aleluya. Los malos entendidos arréglenlos rápido. Y si no hay arreglo, porque tus familiares dicen, oye, no quieren nada, déjalo ya. Y perdona. Y se acabó. Y te vas a sanar. Inclusive de una diabetes. No lo puedes creer, ¿verdad? Tú que eres diabético, tú que estás viendo, no lo puedes creer. Pero es por tu falta de fe. Y porque quieres que sigan esos malos entendidos a los favor. No, perdona y serás sanado. Aleluya. 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 Ahora, ya hemos platicado entonces la falta de perdón, el resentimiento, el enojo, la ira, todo eso aumenta en cortisol. Eso ya lo hemos platicado bastante. Entonces, el enfermo, para la redundancia, se enferma más
sea de una artritis deformante, una artritis deformante por falta de perdón, malos entendidos, hubo resentimiento, hubo enojo, ira. Recuerda lo que les expliqué en un principio, el enojo, etcétera. Es que es una maraña de cosas, amados aquí. Ahora no hay enfermedades, no hay enfermos, eso lo conocemos bien los que somos médicos. Pues tenemos que tratar cada caso de una manera personal. No todos los casos va una receta para todos, no es así. Vamos por favor a Romanos, vamos a ver los amados aquí, y ya voy terminando, voy a pasar unos videos. Romanos, capítulo 12, verso 18. Los malos entendidos, no, quítalos rápido, aleluya. Es que no sé cómo decirle, es que como empiezo, del perdón ya, hombre. Se acabó. Puros pretextos para seguir. ¿Quieres seguir enfermo? No hay ningún problema. Para ti hay problema, para mí no. Es que bendito Yahshua Mashiach. ¿Se acuerdan de lo que ministré al último de Shabbat? Hermanos, entre familias, váyanse a pedir perdón rápido. Es que esto fue mundial. Aleluya. Y entonces suba sanidades, pero yo varios hermanos me decían, pero ¿cómo le digo? Que usas pañal o cosa, o sea, ya estás grande, ¿cómo le vas a decir? ¿Cómo le digo? Díselo, que le perdonas o que te perdone, o sea, ¿cómo se lo digo? ¿Acuerdas el tema del perdón? ¿Qué hago? ¿Voy a pedirle perdón? ¿O que me voy a pedir perdón? Hasta te hinchas de colote. No, ve a pedirle perdón. Aleluya. Romanos 12, verso 18. Si lo tienen, si es posible, dependa de vosotros que están en paz con todos los hombres. Todos, amén. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Elohim, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Adón. ¿Todos? Pongan atención. Esto no lo tomes. Si no estás en santidad, no te toca decir este verso. Pongan atención, se entienden. Allá también, aleluya. Si tú pides justicia al Eterno, pero tú estás mal, la condenación o no. A ver, tú le estás pidiendo justicia al Eterno, pero si tú fuiste el culpable de algo, la justicia de Elohim va a venir sobre tu cabeza. Por eso les he dicho, amados Sajín, que cuando leemos los salmos, retribución a los enemigos, dales esto, dales el otro, justicia, Abacados, el rey David oró así, Abba, etcétera, etcétera. Si no estamos bien ante el Eterno, ni se nos ocurra orar así. ¿Queda claro? ¿Queda claro? A ver, ¿eres justo o no? Escucha el audio de las 20 características de un salvo. Es que si no es uno justo, ¿cómo va a pedir uno justicia? El Eterno dice desde el cielo, ¿quieres justicia? Entonces, prepárate, porque tú eres el culpable. Y ahí te va. Cuidado, no hagamos eso. Si estamos en santidad, aleluya, podemos decir, Abba, haz mi justicia. Sí queda claro eso, porque cantidad de gente, fíjate, esto es muy común cuando una persona empieza a orar mucho, es que justicia, y se van agravando. Luego vienen ¿cómo estás en tu vida? ¿Hay algo en tu vida? Tú estás pidiendo justicia, el Eterno eso está haciendo, porque Él es justo. Y se agravó la enfermedad. ¿Por qué? Porque le vino justicia. Y no le vino injusticia, le vino justicia. Entonces, atención, no tomemos las cosas en nuestras manos. Dejémoslo al Eterno. Aquí está. Aleluya. Porque si no, entonces, ¿qué clase de mesiánicos seríamos? Ahora, ya lo ministré, pero perdón que sea repetitivo. Muchas enfermedades son por el odio, el rechazo a los papás o
que fuiste rechazado por tu papá o por tu mamá, por las múltiples actitudes, ya dije, los malos entendidos, con los hermanos en sangre o con sanguíneos, o con la gente que trabaja contigo o que tú trabajas con ellos, con tus patrones. Entonces, lo que hay que hacer es tener un alma limpia, pura, y eso se va a transmitir en nuestro cuerpo. Y sí, estamos viviendo en un planeta muy contaminado, pero no todas las enfermedades son por la contaminación. Repito, el 99.9% de las enfermedades tienen una carga muy fuerte en lo espiritual. Sí lo anotaron hace un ratito, ¿se acuerdan? Hasta aquí dijo la administración, esto va a ser una introducción para primeramente el Eterno dentro de 8 días ya irnos de lleno sobre lupus eritematoso sistémico, pero con esto tienes allá, amado Sahim, y acá mucha tarea con estos apuntes y con este video y este audio que se van a subir a internet, primeramente el Eterno. Y tienes mucha tarea para analizar esto, ¿de acuerdo? Hasta aquí dejamos la administración. Bendito es el Abacados.